¿Cómo una decisión te puede llevar a tener la vida que realmente querés, que realmente soñás y que realmente te mereces? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas a un nuevo episodio de Decido Ser, episodio número 38. Estoy grabándolo en la ciudad de Buenos Aires. Por estos días voy a estar en Buenos Aires, ya después veremos por dónde andaré. Pero bueno, en el día de hoy les voy a contar un poco sobre esto de tomar las decisiones o la decisión que nos puede llevar a vivir la vida que nos merecemos, que queremos, que soñamos y que realmente merezca vivir. Para todas aquellas que, bueno, me siguen en Instagram, en Soy Viajera Libre, habrán visto que estuve haciendo una especie de novela con una buena parte de mi historia, cosas que muchas personas no sabían y que consideré que era el momento de revelarlas, por decirlo de una manera, o para que conozcan también de dónde viene la Yami de las redes. Y bueno, estuve contando un poco sobre mis inicios o mi historia. Yo soy de Buenos Aires, de Argentina, se darán cuenta por mi acento. Yo soy de Argentina, de una familia típica, una familia de clase media típica de Argentina, o de Buenos Aires por lo menos, con ciertas tradiciones, cierta cultura, ciertos valores que me vienen heredados, ¿sí? de mi familia. Entonces, yo empecé, bueno, con esa historia, contando eso, después conté, bueno, cuáles eran mis materias favoritas en el colegio, que tienen mucho que ver, muchas veces, esto también voy a hablar en algún momento, en algún episodio, cuando no sabemos qué nos gustaría hacer, tenemos que pensar qué es lo que nos gustaba hacer de chicas, ¿sí? En mi caso en particular, mis dos materias favoritas fueron geografía y literatura. Geografía porque me encantaba aprender sobre cadenas montañosas, me sabía las capitales de todos los países, bueno, de todos no, pero de la mayoría, me aprendía las banderas, me encantaba ver fotos de lugares y siempre soñaba con estar en esos lugares. Veía en libros, en enciclopedias en esa época, en los años 90 que no había internet, veía, bueno, tenía enciclopedias de viajes, o sea, de lugares, ¿no? Y me encantaba y siempre soñaba con conocer esos lugares. Y la otra materia que me gustaba mucho era literatura, lengua y literatura, porque escribía, leía, que son mis grandes pasiones también. Entonces, bueno, fui creciendo, decidí estudiar periodismo, pero no un periodismo convencional, sino periodismo deportivo. Siempre fui un poco así como rebelde, digamos, con mis decisiones. Cuando terminé de estudiar periodismo, estudié locución, entonces seguía como en el ámbito de la comunicación, que es algo que a mí realmente me gusta mucho. Y bueno, después de eso, el siguiente paso, digamos, en esto de lo que se supone que una debe hacer cuando una termina de estudiar, la idea es que conozcas a alguien, o te pongas de novia, te pongas en pareja y demás. Eso fue lo que sucedió en mi caso. Yo me puse de novia a los 24 años. Y con él nos fuimos a vivir a otra provincia, nos fuimos a vivir a Córdoba, yo trabajaba de locutora. Bueno, tenía como una vida, digamos, entre comillas, normal. No quiero decir normal, sino vamos a decir tradicional. Un estilo de vida tradicional de una chica de Buenos Aires, de clase media y demás. Trabajaba en lo que había estudiado, tenía mi pareja. Un poquito más adelante empezamos a ahorrar y trabajar un montón para tener nuestra casa propia. Nos construimos una casa. Bueno, íbamos como cumpliendo los pasos, digamos, ¿no? Todo lo que teníamos que hacer lo íbamos tachando así, check, 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 check. Posterior a eso, después nos mudamos a una casa más grande. Yo dejé de trabajar, empecé a ser ama de casa, tenía mi blog de recetas vegetarianas, daba talleres, daba cursos, vendía recetarios de cocina y demás, estaba teniendo como cierto éxito, digamos, en el mundo de la cocina vegetariana en Argentina, tenía un montón de marcas que me auspiciaban, y bueno, y el siguiente paso de esto fue el casamiento, ¿sí? La boda, porque se suponía de vuelta que yo teníamos que casarnos, la siguiente iba a ser tener hijos, no llegué a eso, pero bueno, ya teníamos como todo, ¿no? Teníamos la casa, teníamos la perra, teníamos el casamiento, bueno, iba como cumpliendo con todo esto.
Y entonces cuando estás en esa como, en esa vorágine, por decirlo de una forma, de ir tachando cosas que se supone que uno tiene que hacer, te perdés de muchas cosas que te gustan realmente, ¿sí? No te haces quizás las preguntas adecuadas o no haces lo que realmente resuena con vos. Yo seguí en el ámbito de la comunicación durante un tiempo, pero no, por ejemplo, no escribía, ¿sí? O no viajaba. Entonces, sí quizás viajaba, pero no viajaba tanto como yo quisiera, como yo hubiera querido. Entonces siempre estaba supeditada a las vacaciones o a viajes de trabajo o algo así. No viajaba como yo realmente quería viajar. Bueno, después de la boda, siguiente paso de la lista de check, 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 tenemos la luna de miel, porque es lo habitual, te vas de luna de miel cuando te casas. Bueno, la cuestión es que nosotros elegimos, o yo decidí en realidad, elegí ir al sur, a Villa Langostura, que es un lugar que quería conocer hacía mucho tiempo. Fuimos a Villa Langostura y durante las lunas de miel, que eran 2 semanas, que eran vacaciones, entre comillas, no eran vacaciones, ya saben que igual estoy divorciada, así que puedo decir, no es spoiler, mi ex marido ahora, pero en ese momento era mi recién marido, estaba trabajando, ¿sí? En la luna de miel también trabajaba y no paseábamos tanto, no era que lo típico que uno piensa en la luna de miel, estás paseando de la mano, dándose besitos y demás, y fotitos y selfies, no pasaba eso, ¿sí? Entonces yo me aburría mucho, estaba en el hotel con una vista hermosa del lago, para las que no saben, eso es Villa Langostura, es en el sur, en la Patagonia Argentina, un lugar realmente hermoso con lagos, montañas y nieve y demás, un lugar que a mí me gusta mucho. Yo me la pasaba mirando eso, leía, pero en un momento ya estaba un poco aburrida de hacer eso. Y un día tomé la decisión, me armé de valor de ir a pasear sola. Y para mí eso es muy importante y lo recalco porque hasta ese momento yo no salía sola. Yo no hacía actividades si no estaba acompañada. ¿De quién? De mi pareja en ese momento o de alguna amiga, pero no hacía cosas conmigo misma. Yo no salía nunca sola, ¿sí? Cuando yo trabajaba, cuando yo tenía mi blog de recetas, también hacía reseñas de restaurantes, iba a restaurantes de comida vegetariana y demás, pero nunca iba sola, siempre iba con alguien, ¿sí? Entonces para mí tomar esa decisión de irme a pasear sola fue muy grande, ¿sí? Fue la primera decisión que tomé en esta nueva etapa de mi vida. Cuando llegué al lugar, era una playita, ¿sí? de un lago, imagínense una playita de piedritas, lago, montaña, mucho viento, no había nadie, si esto era fines de abril, no había nadie en la playita, me senté en un tronco que había ahí, me senté ahí a mirar las olas, y para hacerles corta la historia, me di cuenta de que la vida que yo estaba llevando en ese momento no me gustaba, no me hacía feliz, no era lo que yo soñaba de chica, ¿sí? Si bien cuando yo era chica, esto no se los había dicho, pero cuando yo era chica soñaba con esto de conocer el príncipe azul, vivir en un castillo, ser felices para siempre, como las historias de Disney, había una parte de mí, de mi niña interior, que quería explorar nuevos lugares. Yo siempre fui muy curiosa, siempre me gustó conocer cosas nuevas, soy muy de aburrirme de las cosas, entonces quiero todo el tiempo buscar cosas nuevas. Esa parte de mi niña, digamos, auténtica, no estaba feliz y mi Yamila de adulta tampoco lo estaba, porque no hacía lo que yo realmente quería y lo que realmente después me di cuenta que enciende mi alma, como me gusta decir a mí. Entonces, en ese momento tomé la decisión de que no quería seguir estando en esa vida que tenía, en esa vida supuestamente perfecta, en esa vida supuestamente acomodada, donde tenía, vamos a decir así, tenía lujos o podía darme ciertos lujos o tenía ciertas comodidades, pero yo no era feliz en esa vida. ¿Por qué? Porque no era lo que yo realmente quería, yo quería otra cosa. Entonces, después de tomar esa decisión o darme cuenta de eso, la decisión grande que tomé, que la tomé en ese momento pero no la llevé a cabo hasta 2 meses después, fue dejar esa relación de 11 años de pareja, dejar una casa, dejar todo ahí, toda esa vida, dejarla
y empezar a vivir la vida que para mí es la vida que me merezco y la vida que yo soñé durante un montón de tiempo. Y claramente esa decisión no fue fácil, no fue que de la noche a la mañana yo ya estaba viajando por el mundo, sino que llevó un proceso. Ese proceso, después del duelo y después de esos momentos así feos, empezó con pequeñas decisiones. Entonces, antes de hablar de eso, lo que quiero que quede en claro de esto es, cuando una toma una decisión importante en su vida, cuando una toma una decisión de cambiar cosas que no le gustan de su vida, después viene el momento de tomar pequeñas decisiones que acompañen esa gran decisión, ¿sí? Porque una puede tomar esa gran decisión que puede ser separarse de una relación de años, renunciar al trabajo, cambiar de casa, irse a vivir a otro país. Pero si esa decisión primaria, por decir, o principal, no va acompañada de pequeñas, grandes decisiones, es muy difícil mantenerla, ¿sí? Entonces, número 1, tomar decisiones. Número 2, comprometerse con esa decisión, ¿sí? Y anclarse muy bien en esa decisión, porque va a haber momentos en los cuales tu mente te va a decir, realmente la pifiaste, como decimos en Argentina, ¿no? Te equivocaste con esta decisión. ¿Por qué no volvemos a lo anterior, donde estábamos súper cómodas en la vida anterior, ¿sí? Entonces, es muy importante comprometerse con una misma para seguir adelante con esa decisión que una tomó. Y número 3, tomar pequeñas decisiones o pequeñas acciones que nos ayuden a mantener la decisión inicial, digamos, o la gran decisión que tomamos. En mi caso, entonces, yo después de tomar la decisión grande, digamos así, la decisión grande de separarme, o sea, dejar esa vida, lo siguiente, me comprometí conmigo misma a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero viajar por el mundo, yo quiero escribir mis historias, yo quiero escribir mis libros, yo quiero comunicar esto que estoy pasando para que otras también puedan hacer lo mismo. Entonces, y lo que vino después fueron las pequeñas acciones. Entonces, ¿cuáles fueron estas pequeñas acciones? Empezar a hacer cosas en mi compañía, porque como yo les decía antes, yo no hacía nada sola, ¿sí? Nunca salía sola. Entonces, me animé, tomé fuerzas, agarrándome de esta base de que yo quiero tener esta vida que sueño, pero para tener esta vida que sueño necesito accionar, y empecé a hacer cosas que en ese momento para mí eran enormes, ¿sí? Pero que fueron pequeñas, grandes acciones que me ayudaron a ser la persona que soy hoy, o la versión de Yamila que está en esta nueva vida, por decirlo así. Entonces, empecé a hacer cosas conmigo misma. Ir a tomar un café, ir al río a leer, ir al cine, ir a hacer un picnic a algún lugar, ir a almorzar. Y después empecé a hacer actividades más complicadas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Una vez que había pasado esto de ir a la cafetería, ir a lugares pequeñitos y cercanos, el siguiente paso fue hacer actividades nocturnas. ¿Qué quiere decir esto? Ir a cenar, ir al cine de noche, sí, porque no puede ir al cine de día o de noche, ir al cine de noche, hacer cosas que, ir a un recital, por ejemplo, hacer un espectáculo, cosas que en mi cabeza o cosas que en mi idea o en mi enseñanza, en mi crianza, eran cosas que una tenía que hacer con una pareja, ¿sí? O con alguien, ¿sí? Era muy, muy raro pensar que yo podía ir a cenar a un restaurante sola, ¿sí? O ir al cine sola en la noche, un sábado a la noche, que es un momento típico donde van parejas normalmente, los sábados o los viernes a la noche, los sábados a la noche, normalmente el cine está repleto de parejas. Entonces, yo empecé a hacer esas cosas conmigo misma para empezar a darme cuenta de que podía hacer cosas conmigo. Y disfrutar de la compañía de una misma es algo que todas deberíamos hacer en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro año. Porque no estamos acostumbradas a hacer cosas con nosotras mismas. No estamos acostumbradas, no nos han enseñado lo que es hacer cosas con nosotras mismas y nos cuesta mucho
hacer actividades o armar actividades con nosotras mismas. No se nos caen ideas, decimos, pero si voy sola, ¿con quién voy? Y si me voy a aburrir, qué aburrido, qué peligroso, qué vergüenza, qué me da miedo, porque no lo hemos hecho. Son actividades que siempre las relacionamos a hacerlas en compañía, no solamente con una pareja, sino también con amigas, con familia, pero nunca lo hacemos solas. Entonces, estas pequeñas acciones me ayudaron a mí a tener ciertas bases, por decirlo de una manera, para después animarme a hacer lo que yo realmente quería, que era viajar sola. Les voy a contar igualmente esto en un próximo episodio más relacionado a los viajes en nuestra compañía, pero para que no queden ahí en ascuas, les voy a contar que mi primer viaje sola yo lo hice y tiene un episodio completo sobre esto. Es el primer episodio de esta temporada de Decido Ser. Este viaje fue irme a 300 kilómetros de mi casa en mi auto a una ciudad que se llama Colón, en Entre Ríos, ¿sí? Otra provincia. Yo estoy en Buenos Aires, irme a Entre Ríos. Este viaje son 300 kilómetros y cometí muchos errores de principiante que los voy a contar en el próximo episodio, pero bueno, se los adelanto algunos. Por ejemplo, me llevé ropa fui 3 días y me llevé ropa como para un año. Tenía miedo en ese momento yo era vegetariana, ahora soy vegana, en ese momento tenía miedo de no conseguir opciones vegetarianas, entonces me cociné como para un mes más o menos, me llevé todas las viandas, que la verdad es que comí 3 de toda la que me hice. Por suerte había heladera en el departamento que me alquilé. Estuve mucho tiempo también para elegir un lugar donde quedarme. Me aprendí de memoria la ruta, sabía todo, el camino, sabía dónde estaban los peajes, dónde estaban las estaciones de servicio, dónde estaban las curvas, todo me sabía, dónde había un puente, dónde estaba el puente, todo. Tardé mucho en llegar porque paraba en todas las estaciones de servicio y no porque tenía que ir al baño y no porque quería comer, sino porque necesitaba como descansar un poco y decir, bueno, hice 50 kilómetros, ¿no? O 30. Descansaba un rato y volví a salir. Ese viaje me llevó como más de 6 horas, hacer 300 kilómetros, pero lo logré. Y ese primer viaje también para mí fue una base para después seguir tomando decisiones que hoy en día me llevan a tener la vida que realmente quería, que realmente soñaba con tener. Es verdad que tuve que dejar de lado un montón de cosas de mi vida anterior, porque yo digo que tuve 2 vidas, que tuve que dejar un montón de cosas, y no solamente cosas materiales. Tuve que dejar o decidí dejar una relación de 11 años, decidí dejar una casa y decidí dejar también muchas creencias que yo tenía con respecto a la vida, a las relaciones, a los gustos, ¿sí? A esto de cómo puede ser que yo quiera irme de viaje sola cuando tengo pareja, ¿sí? Por ejemplo, muchas creencias que yo tenía. Tuve que soltar, esta palabra que está tan de moda, ¿no? Tuve que soltar muchas cosas y dejar atrás muchas cosas para convertirme en la persona que soy hoy. Hoy en día, yo puedo decir que 2 años y medio después de haber tomado esa decisión, tengo la vida que realmente soñé tener, porque yo hoy en día vivo de viaje, conozco un montón de lugares, tengo un montón de experiencias, disfruto de estar conmigo misma, no tengo miedo a la soledad y también tengo una pareja en este momento nueva, una pareja sana, una relación sana que me permite, por decirlo de una manera, seguir cumpliendo mis sueños. Yo sigo viajando y tengo pareja, pero lo sigo haciendo. Entonces también hay también un episodio que pueden escuchar al respecto con esto de cómo viajar cuando se tiene pareja, porque también es esto, ¿no? De cómo voy a viajar si tengo pareja, si tengo hijos. Bueno, yo todavía no tengo, pero digo, cómo viajamos solas si tenemos ciertas relaciones, ¿no? Entonces, para poder llegar a la vida que hoy tengo, tuve que tomar una decisión muy grande y muy crítica hace, vamos a poner, 3 años atrás. Entonces, cuando yo tomé esa decisión crítica importante que era que fue un antes y un después en mi vida, para poder conseguir lo que conseguí hasta el día de hoy, me tuve que comprometer conmigo misma, con ese para qué, ¿sí? Que muchos dicen el motivo por el cual, ¿sí? O el objetivo de vida o el propósito de vida. Tuve que anclarme mucho a través de diferentes experiencias
con esto que yo quería lograr en mi vida. Y después fui tomando pequeñas, grandes acciones que me llevaron a, hoy en día, irme de viaje, o estar de viaje todo el tiempo, pero en su momento, irme de viaje 3 meses, volver, irme de viaje de vuelta, irme de viaje por Sudamérica durante 7 meses al final, en un viaje que fue sin pasaje de regreso. Yo salí en abril y no sabía cuándo iba a volver. Entonces, ciertas cosas que fueron cada vez, vamos a decir así, progresando en dificultad, por decirlo de alguna manera, para seguir saliendo de la zona de confort. Entonces, y ya para ir cerrando este episodio, te invito a que reflexiones sobre tu vida actual, y no necesariamente tiene que ser dejarlo todo, ¿sí? Sino empezar a cambiar aquellas cosas que realmente no te gustan de tu vida. Y si para llegar a hacer lo que vos realmente querés, hace falta tomar decisiones grandes, drásticas e importantes, es el momento de que las tomes. Porque da miedo, da mucho miedo tomar esas decisiones. Pero la realidad es que si una toma esa gran decisión, se compromete y luego va tomando pequeñas acciones, va a lograr la vida que realmente se merece, la vida que realmente ha soñado, la vida que quiere vivir y no la vida que se supone que una tiene que vivir. Entonces te invito a que primero reflexiones sobre esto, que reflexiones sobre aquellas cosas que no te gustan tanto en tu vida y cómo podés hacer para cambiarlas o modificarlas o mejorarlas para que realmente tu vida se convierta en una vida que realmente quieras vivir y te merezcas vivir. Así que bueno, me despido, hasta la próxima. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy, que bueno, va 22 minutos de episodio, pero bueno, era importante también hacerlo de esta extensión. Espero también que se escuche, porque bueno, tengo algo atrás que se escucha como una banda o algo así, pero bueno, espero que se haya escuchado bien también. Y nos encontramos en el próximo episodio, donde les voy a contar más en detalle cómo es esto de empezar a viajar solas y cómo podemos disfrutar de viajar en nuestra compañía. Así que no se lo pierdan y bueno, nos encontramos en el próximo episodio.